La palabra simetría proviene del griego simetros, que se puede traducir desde su prefijo sim, que significa con, y de su raíz metros, que significa medida. Es una característica que se presenta en las formas geométricas, de cálculos matemáticos, tanto en objetos materiales como en entidades abstractas. Estas formas se relacionan por su invariancia, bajo ciertas transformaciones, movimientos o intercambios. En el libro editado y publicado por la Editorial Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, Eudeva, en el año 1959, sus autores Wolf y Kuhn dicen que la palabra simetría significa mensurado, adecuado, proporcionado, de proporción apropiada, de medida conveniente, y que por lo tanto lo simétrico indica la posición que ocupan las partes del todo con el todo, es decir, está dada por la relación bella de las partes. En tanto en el prólogo del libro Simetría, izquierda y derecha, antes y después, chico y grande, en el mundo, de Elsa Rosenwasser, editado por la editorial Siglo XXI, Diego Golombek nos dice que si bien la palabra simetría, entendida como de la misma medida, apunta a la idea de medidas que se contienen unas a las otras, nos dice que ya los griegos lo entendían y asociaban al concepto de simetría con el concepto de belleza. Por lo tanto, estos conceptos, así fueran tomados desde un pensamiento abstracto, desde la geometría o desde las matemáticas, o desde los espacios de la naturaleza, cuando se trata de estructuras de simetría, nos enfrentamos a una lectura desde el concepto de armonía. En el afán del sujeto de buscar cuál es el sentido del equilibrio, y a partir de esto, el poder dar cuenta de cómo se manifiesta lo estético, hay un recorrido que se dio y se da en la historia del arte en relación a la producción y construcción de obras artísticas. Esto es lo que se conoce desde un papel privilegiado como la sección áurea, también llamada o conocida como la divina proporción, o como la denominaban los griegos, la proporción o el número de oro. Esta búsqueda se da en un sentido casi matemático o algorítmico, a partir de números que no son necesariamente racionales y que plantean cifras decimales que son infinitas. Estos modelos o ecuaciones matemáticas la toma a mediados del siglo pasado un arquitecto formado y formador del pensamiento moderno, Le Corbusier, de origen suizo y nacionalizado francés, desarrollando un sistema de medición a partir del cuerpo humano al que llamó sistema modular. Este sistema se propone como regidor de la funcionalidad y la estética de las obras arquitectónicas de aquel periodo, estableciendo una relación directa entre las proporciones del cuerpo humano y las de las dimensiones edilicias. Para lo cual, Le Corbusier toma como referencia a las estructuras promedio o medidas estándares de un hombre latino y no necesariamente de un hombre sajón, que es ligeramente de mayor estatura. Y claramente las dimensiones de las mujeres no fueron contempladas para definir los tamaños, medidas, etc. de referencia. Podríamos decir que las mujeres no contábamos en estas estructuras modernas. Por su parte, el polifacético Leonardo da Vinci, durante el siglo XV, lleva adelante un estudio sobre la anatomía del cuerpo humano, donde a partir de un dibujo representa las proporciones ideales. A esta representación se la conoce como el hombre de Vitruvio, donde la imagen de un hombre ingresa dentro de dos estructuras a las cuales se las entiende como dimensiones perfectas, un cuadrado y un círculo, siendo esta última figura la máxima representación de lo perfecto, es decir, de lo equilibrado, lo armónico, por lo tanto, lo simétrico. Desde la mirada científica y matemática, ver y entender a la simetría como la armonía de las proporciones, el equilibrio de las formas y la belleza es hacerlo desde una dimensión puramente estética. La simetría entendida desde esta dimensión matemática o exacta
se define mediante operaciones geométricas. Decimos que una cosa es simétrica si después de actuar sobre ella queda igual que antes, es decir, la cosa puede ser un objeto, un diseño, un sonido o un movimiento. Para actuar sobre ella se pueden realizar diferentes operaciones, de las cuales 3 de ellas son las básicas, es decir, la cosa puede ser reflejada, la cosa puede ser rotada o la cosa puede ser trasladada. Estas 3 intervenciones que van a operar sobre la cosa deben dar cuenta que debe quedar igual, es decir, hay algo que se debe conservar y hay algo que debe ser invariante y por lo tanto constante. Podemos dar cuenta de estar frente a la presencia de organizaciones simétricas por cuanto éstas manifiestan una repetición regular de motivos que pueden ser similares o iguales, es decir, se presentan desde un ordenamiento sistemático a partir de la variedad de formas. Por otra parte, cuando la simetría se hace evidente, cuando se realizan operaciones de superposición a través de movimientos, las cosas se superponen en sí mismas con los cambios de posición. Estas operaciones otorgan un método similar a los cálculos en álgebra o en las matemáticas, y de acuerdo con esto, la estructura de la simetría clasifica las diferentes y variables formas. Las características que presentan estas formas son las de figuras geométricas compuestas de planos, de líneas o de ambas, y se presentan bajo la denominación de órganos de simetría. Estos órganos de simetría se ordenan por las características de sus formas, de su posición y de la cantidad de identidades que comprenden. Los cuerpos simétricos se clasifican según los órganos de simetría que pueden ser puntiformes, rectos y planos, estos se denominan ortosimétricos, o pueden ser curvos, que a estos se los conocen como quirtosimétricos. A partir de estas clasificaciones se presentan otras subdivisiones que se definen por la familiaridad que presentan los motivos de los elementos que participan de la organización simétrica. Si estos motivos son similares, parecidos, iguales, y su disposición es de manera regular, nos encontramos frente a una simetría isométrica. Por su parte, otro modelo, que sería la simetría homeométrica, se organiza a partir de motivos semejantes, pero de diferentes tamaños, así como varía en su posición, por ejemplo, y en su orientación, posiblemente. Y por último, se presenta la simetría catamétrica, donde los motivos no tienen ni igual forma ni igual tamaño, pero están vinculados entre sí por una relación común o de formas análogas. Podremos dar cuenta de esta organización en las características formales que presentan, por ejemplo, una familia tipográfica. Estos cuerpos simétricos, que a partir de los procesos de organizaciones simétricas se constituyen en leyes, es decir, en esos procedimientos regulatorios que nos van dando una lectura de cómo se van estableciendo las relaciones armónicas entre las partes y entre estas y el todo, podemos entender que la expresión manifiesta de la simetría se encuadra en la repetición de motivos similares o iguales, que proveen un orden natural para un ordenamiento sistemático de las formas. Las partes relacionadas entre sí son los motivos. Las leyes básicas de repetición que van generando estas organizaciones simétricas son 5, agregándole luego sus combinaciones. Estas leyes pueden ser utilizadas en 2 escalas, como generadoras de forma y como generadoras de organizaciones complejas, al ser utilizadas como leyes compositivas del campo gráfico. Estas 5 organizaciones simétricas las podemos nombrar como la de identidad, la de traslación, la de rotación, la de reflexión especular y por último de extensión,
que, como dijimos, son 5 operaciones de superposición y composición que se basan en las estructuras simples ortosimétricas para llevar adelante y que entre ellas pueden plantearse situaciones también combinables. En este sentido, proponemos que las definiciones y las caracterizaciones de cada una de estas operaciones de simetría, volvemos a plantearlas, de identidad, traslación, rotación, reflexión especular y extensión, sean consultadas en los PDFs que adjuntamos y subimos al aula virtual para el desarrollo de todos los conceptos que estamos planteando sobre las leyes de simetría.